¿verdad? Bueno, en el mundo hay cosas que en muchas ocasiones nosotros podemos tener o depender también de ellas. Hay cosas que no dependemos de ellas, no las hacemos parte de nuestras vidas, pero hay cosas que son muy importantes en nuestras vidas. Hay cosas que dependemos de ellas para vivir. En la vida, la mayoría de seres humanos, o todos los seres humanos, tenemos esa gratitud, que algunos no lo hacen, ¿verdad? Pero tenemos esa gratitud para con Dios cuando hay un día tan hermoso como hoy, por ejemplo. Amén. Cuando el frío está que casi nos cala los huesos. Amén. O el sol está ardiente y que lo que quieres es la sombrita. Son elementos que para la humanidad son necesarios. Son elementos que el ser humano necesita para sobrevivir y vivir. Esos elementos no podemos decir que no son indispensables para nosotros. Son indispensables totalmente. Así como el aire, el sol, el frío, el oxígeno es muy importante para sobrevivir. ¿Qué tanto están tus pulmones de grandes para poder aguantar la respiración una pequeña hora? ¿Qué será? ¿Que están muy grandes nuestros pulmones aguantar una pequeña hora? Bueno, algunos hermanos ya saben cuánto tiempo, pero espero que los demás hermanos abramos nuestro entendimiento. Y ustedes consideran que podemos, algunos de nosotros, los más experimentados o deportistas o personas que tienen muy amplios sus pulmones, ¿consideran que podemos aguantar la respiración una hora? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sin respirar una hora? ¿Será que sí sea posible? Bueno, media hora. Vamos haciendo la oferta más baja, ¿qué les parece? ¿Media hora será posible? Bueno, ¿qué será? 10 minutos. ¿Vamos reduciendo? Bueno, miren, cuando nosotros empezamos, o nacimos, cuando nacimos y empezamos en esta vida, al entrar al mundo, veníamos en un lugar que estábamos muy cómodos como bebés, ¿verdad? Como bebés. Y en ese líquido donde estábamos nosotros, en líquido, en el vientre de nuestra madre, había un oxígeno que era capaz de alimentarnos por medio de la tripita que tiene, ¿verdad? La conexión de la madre con el hijo, alimentarnos. Y lo que era el líquido de la pancita de la mamá, ese líquido le daba oxígeno al niño. Al salir, por eso le tienen que dar una nalgada para que empiece a respirar el aire de aquí, porque no se adapta tan fácilmente a este entorno. Pero, ¿qué hay de aquellas personas que ya estamos en este entorno? ¿Cuánto un adulto puede durar, verdad? Hace varios años hubo un récord Guinness, y ese récord Guinness fue de una persona que logró 24 minutos con 33 segundos. 24 minutos con 33 segundos. ¿Qué quiere decir? Que algunos de nosotros podemos alcanzar 15 minutos, ¿será? Experimentenlo un día. Entonces lo voy a dejar en un poquito de criterio. Nomás no le vayan a ayudar a alguien queriéndolo ahorcar. Nada más experimenten un día. Pero la persona que más puede durar, la persona normal que más puede durar, son 2 minutos. Y eso ya exageradamente. Una persona normal dura 2 minutos sin oxígeno. Y cuando ya el oxígeno le hace falta a una persona,
empiezan sus pulmones así como a contraerse, y cuando se contraen los pulmones empiezan unos dolores que quieres tú tratar de jalar el aire lo que más puedas. Si no puedes jalar el aire, hagan de cuenta que empiezan los órganos a comprimirse porque les falta el oxígeno. Y si en algún momento ya no respiramos o no alcanzamos a respirar en esos 2 minutos, pues hay un infarto, porque se detiene ahí el corazoncito. ¿Qué hay de aquellas personas que les hace falta el oxígeno? Que viven a veces con oxígeno. Ahora vimos esta lamentable tragedia de esos 2 años tan difíciles, ¿no? Que muchas personas necesitaron oxígeno para poder sobrevivir. Si les quitaban el oxígeno, ¿qué pasaba, verdad? No podían respirar bien. Esa pregunta yo se las hago claramente a todos y cada uno de los que estamos aquí. Si así como el aire, como el sol, la luna, las estrellas y todo lo que Dios crió y lo formó como elementos de bendición para tu vida, y el oxígeno lo crió como un elemento básico, ese elemento es indispensable 100% para el ser humano. Si tú puedes vivir sin el oxígeno hasta 2 minutos, el ser humano ¿hasta cuánto tiempo puede vivir sin Dios? ¿Cuánto tiempo puedes vivir sin Dios? Ahí está la pregunta, ¿verdad? Porque tú podrías decir, pues bueno, yo hago lo mío y yo sigo viviendo, y dicen que vivo sin Dios. Bueno, recordemos que la muerte es espiritual. La muerte es espiritual, no natural. En su misericordia Dios le da a todo el ser humano la oportunidad de vivir, a todo el ser humano. Pero de ahí a que tú puedas vivir sin Dios y que no te absorba el mundo natural, entonces ahí sí es un poquito difícil comprenderlo o explicarlo. La Biblia es quien nos lo va a hacer ver y nos lo va a hacer entender. ¿Cuánto tiempo tú puedes vivir sin Dios? Sin respirar el aire espiritual de la palabra misma. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si tú no lees esto, si no comes de esto, poco a poco empiezas a decaer. Y entre más decaigas, más cansado te vas a sentir, más agotado para poder soportar todos los embates que el enemigo trae a tu vida cotidianamente. Miren lo que nos dice la palabra de Dios, y viendo este tan hermoso tema, ¿puede el hombre vivir sin Dios? ¿Tú qué respuesta podrías dar? Pero vamos a ver qué tanto podemos vivir sin Dios. El libro de Colosenses capítulo 1 versículos 16 y 17 nos dice, el libro de Colosenses capítulo 1 versículo 16 y 17 nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por el medio de Él y para Él. Y en Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él, ¿qué dice en su Biblia? Existen o subsisten en Él, ¿verdad? Subsisten en Él. Ok, ¿esto qué nos quiere dar a entender? Que aún los ateos que dicen que no existe Dios y que no creen en Dios, aún ellos están bajo la misericordia de Dios subsistiendo. Qué tan interesante es algo que necesitamos comprender. Estas personas que se dicen ateos o agnósticos, las personas que no creen en Dios o no lo quieren reconocer, pueden decir que viven sin Dios.
Y posiblemente pueden decirlo y determinarlo, pero la existencia de Dios, que nosotros sabemos que sí está en todas partes, en todo lugar, y que está en nuestra vida cotidiana, es la forma de que mucha gente, en estos casos las personas que comentamos, pueden decir que no existe Dios, pero mortalmente están sustentados por Dios. Como Dios, el creador de los cielos y de la tierra, y como acabamos de ver en el pasaje 17, el versículo 17, si se dan cuenta, ahí hay unas claves muy importantes, claves que debemos de comprender y analizar espiritualmente, no naturalmente. Si tú lo quieres analizar pensando y creyendo lo que tú estás sacando y deduciendo, entonces no lo vas a entender, porque las cosas espirituales se deducen espiritualmente, no carnalmente. Fíjense lo que dice en el versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Les decía yo en la mañana a los hermanos, si Dios es antes de todas las cosas, es antes de tu esposa y de tu esposo. Es antes de tu trabajo, antes de tus problemas y de tu familia. Es antes de todo. Como Él es el principio y el fin, tiene que estar al principio y tiene que estar al final de todo lo que se mueve en el mundo. En nuestras vidas normalmente le damos gracias a Dios si nos va bien. Si nos va mal, híjole, tenemos mala suerte, nos están haciendo brujería, nos están echando las personas indirectas. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Será que tú puedas aguantar sin Dios esos embates? ¿De qué Dios nos está hablando si todas las cosas subsisten por Él? ¿Qué nos está diciendo? Que dice la palabra de Dios que con Él lo podemos todo y sin Él nada podemos hacer. Como yo quiero hacer algo y no me funciona, no me sale y no lo logro, mi objetivo es porque no puse a Dios delante antes de querer lograr ese objetivo. Y ahora, las cosas que subsisten por Dios, como Él las diseñó, Él las hizo para bendecirnos a nosotros, así como el aire, el sol, las estrellas también. Tu trabajo también Dios lo puso para que tú tuvieras el bienestar personal y familiar. Muchas ocasiones nosotros queremos buscar trabajos que ni siquiera nosotros, más bien Dios, nos lo dio, sino que nosotros lo quisimos tomar. Y hay trabajos que como la palabra lo dice, trabajos que me cuestan trabajos. Ya no voy por gusto, voy porque necesito. Y Dios no trabaja porque necesitas. Dios nos marca una pauta muy clara en lo sobrenatural y dice: busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Cuando tú buscas, fíjense, buscar es antes, buscas a Dios antes, lo demás se añada. Termina y esas cosas van a subsistir. ¿Cuánto tiempo tú puedes durar sin Dios? Lo vamos a ir deduciendo y lo vamos a ir haciendo constante en que nuestra mente se grabe. ¿Qué tiempo puedes durar sin Dios? Porque muchas personas pueden decir: pues yo sí vengo a la iglesia, yo sí oro, leo la Biblia, yo estoy con Dios. ¿Será que estamos con Dios aunque llevemos esos tres importantes procedimientos en nuestro andar cristiano? ¿Será que andamos con Dios? Porque la palabra nos dice, y claramente: por sus frutos los conoceréis. Aquellas personas que andan en Dios, sus frutos son los que determinan si andamos con Dios. No que venga a la iglesia, no que lea la Biblia, no que ore. Lo que me manifiesta que estoy con Dios es el fruto
qué es antes y qué es después. Fíjense, ¿se acuerdan que hemos estado hablando mucho de la semilla? La semilla, ¿qué es en sí? Una semillita tú la ves así y no sabes el ADN que tiene dentro de la semilla. No sabes, ¿verdad? Si tú la ves, los conocedores, pues sí lo saben. A los ojos de los conocedores van a decir que es una semilla de, no sé, es un ejemplo, ¿no? De aguacate, de garbanzo, no sé, los conocedores. Pero nosotros que no conocemos a simple vista, decimos, pues es una semilla. Y en esa semillita, lo que contiene, imagínense, dentro de ella la siembran y todo lo que va a salir, cuántos frutos y todas las cosas que va a salir. Un antes es sembrar, un después es lo que sale de la semilla. ¿Ustedes saben cómo Dios permite que todo eso funcione? Biológicamente lo desconocemos, pero cuando tú lo ves, te admiras. De esa misma forma, damos cuenta cómo Dios está en el proceso, y más en nuestras vidas, en el proceso de que sin Él nada podemos hacer. Con Él todo lo podemos. Cuando Dios hizo al hombre a imagen y semejanza y Dios lo crió varón y hembra, en ese momento, con Adán y con Eva, Dios los hizo dependientes totalmente al 100% de Dios. Su espíritu estaba ligado con el espíritu de Dios. Adán y Eva al principio, como no tenían pecado, su cuerpo y su espíritu estaban ligados. Después se desligaron por el pecado. Pero eran pegaditos a Dios. No había necesidad de preguntar a Dios porque ellos caminaban con Dios. Pero ellos murieron. No físicamente, sino espiritualmente, cuando desobedecieron. Al desobedecer, empezaron a separarse de Dios o se separaron de Dios. ¿Cuánto tiempo duraron ellos ya físicamente? Pues la Biblia nos revela más o menos que Adán vivió alrededor, pues yo pienso que también Eva, no dice la edad de Eva, pero alrededor de 900 años, Adán. Entonces, físicamente murió con 900 años. Pero no nos dice, no nos revela mucho la Biblia, pero dice que hubo una separación de Adán con Dios. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Pero en ese tiempo le fue muy mal a Adán. Vino la muerte de su hijo Abel, que lo mató su propio hijo. Imagínense, qué tragedia, ¿verdad? Por la separación. Hoy en día, muchos de nosotros no alcanzamos a percibir lo que nos está pasando, nos está sucediendo por la separación de Dios. Porque en Él todas las cosas subsisten, en Él. Si yo me separo de Él, vienen tantas circunstancias a mi vida que no alcanzo a discernir si son pruebas de Dios, si el enemigo está obrando para destruirte o Dios lo está permitiendo para tu crecimiento en la fe. Como no estamos apegados a Dios, no alcanzamos a discernir. Y son tres aspectos que el ser humano tiene que pasar. El hombre natural, el hombre carnal, el hombre que no conoce de Cristo, todos los problemas le son iguales, todos. Pero el hombre o la mujer que conoce de Cristo discierne cuál es la voluntad de Dios para su vida, por qué el enemigo está atacando mi vida, o qué hice yo en lo incorrecto, o qué sembré para estar cosechando lo que yo estoy viviendo. La separación de Dios viene con procesos, pero aquí lo importante es que reconozcamos que sin Él nada podemos hacer, y por Él mismo puedes tú salir de todas y cada una de las circunstancias que estés viviendo. Juan capítulo 1,
versículo del 1 al 4 nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Estos pasajes, estos versículos, tú los escuchas y dices, bueno, no entiendo mucho acerca de lo que me dice que Él era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era Dios, y este era en el principio. No lo entendemos, ¿verdad? Si Dios no tiene principio y fin, ¿de qué nos está hablando? Dice en el principio, pero si Dios no tiene principio y fin, Dios nunca es infinito. Él está hablando al principio de los tiempos, de los cuales se hizo el hombre, en el principio. Dios siempre ha existido con el Verbo. El Verbo es Dios a través de Jesucristo. Jesucristo es el Verbo hecho carne. ¿Ok? Cuando Jesús vino aquí a la tierra, ese Verbo que Dios manifiesta aquí, que Él estaba con Él, vino y se hizo carne. El Verbo. El Verbo es la palabra. Cuando va un verbo en acción, lleva el fundamento que es Jesucristo, el pensamiento de Jesucristo, el pensamiento de Dios que está en la Biblia, es hecho carne en tu vida, porque el Espíritu, espero que no se me vaya a confundir, pero bueno, eso es la forma como el Espíritu Santo quiere mostrárselos. Este es la palabra es espíritu y vida. Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Si Jesucristo ya no está con nosotros físicamente y Jesucristo mora en nuestro corazón, alimentamos por medio de la palabra al Espíritu. Y la palabra misma va a fortalecer mi espíritu. Cuando Dios menciona a través del Padre Nuestro, que muchos lo sabemos casi como un rezo, pero es una oración hermosa, de gratitud, de agradecimiento, de fortaleza, de favor, de protección. Es una oración hermosísima. Dice que nosotros debemos de comer el pan, que Dios nos tiene que dar el pan que necesitamos cada mes, o cada, ¿qué dice? Cada día. Danos el pan nuestro de cada día. ¿A qué pan se refiere? Muchos siempre hacen la referencia a que nos dé el pan, alimentarnos físicamente. Eso no es necesario para Dios, porque ya sabe que tú tienes necesidad de ello y te lo va a dar. Así como alimenta a los pajaritos, a todos los animalitos en la tierra, así te los va a dar, porque Dios ya sabe tus necesidades. Aquí Dios lo que se hace referencia es el pan de cada día, a su palabra, porque Él es el pan que desciende del cielo. Esta palabra es el alimento del cual Dios nos está hablando aquí, que sin esta palabra no puede vivir el ser humano. Como muchos de nosotros leemos la palabra, pero no la aplicamos, no la obedecemos, nos sentimos débiles. No se fortalece nuestro espíritu. Un espíritu fortalecido, cuando hay un problema, no siente inseguridad, no siente duda, no siente que se está afligiendo. Un espíritu fortalecido por la palabra, así como el problema lo siente y viene, esa persona va a traer paz a su corazón. ¿Por qué? Porque tiene el fundamento que es la roca, que es Jesucristo. Y cuando Jesucristo está como base fundamental en mi espíritu, Él es, porque la palabra lo dice, Él es el que soporta todas tus cargas. En Él las puedes echar.
Y la misma Biblia hace referente a algo interesante. Espiritualmente, Dios nos dio elementos, herramientas que son poderosas en la palabra de Dios para derribar todo argumento que venga en contra de la voluntad de Dios y que se quiera levantar en contra de Él. Y en contra de tu familia, en contra tuya, en contra de aquellos que buscan de su palabra. La mayoría de todos y cada uno de nosotros ya no podemos leer la Biblia superficialmente. Algunos sí, porque estamos apenas aprendiendo, alimentándonos, tratando de ver qué nos enseña la Biblia, ¿verdad? Pero la mayoría de nosotros ya tenemos que alimentarnos de, como dice la Escritura, no de lechita, sino de carne. ¿Carne a qué se refiere? Ese es algo que se les quedó grabado mucho a los fariseos y a los escribas cuando Jesús dice: el que no coma mi carne y beba mi sangre no será bendecido en este caso y no será justificado. Ellos se quedaron con el sentir de que ¿cómo vamos a comer la carne de esta persona o la sangre de esta persona, bebérnosla? No entendían que el verbo se hizo carne. Vuelvo y se los explico. El verbo se hizo carne, y cuando el verbo se hizo carne, como ya no está con nosotros, nos dejó en la palabra de Dios la carne, o sea, el alimento sólido que necesitamos todos, no lechita. En algunos casos sí necesitamos lechita, enseñarle con las letras, ¿verdad? Pero en otros casos necesitamos alimento sólido, que es la carne. La carne son las palabras ya más profundas que Dios nos enseña a través de un estudio bien hecho. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a hacer o nos va a dar el fundamento de sostenernos y mantenernos firmes en las situaciones que en alguna ocasión en tu vida puedan venir graves o problemas fuertes, o como hoy se está dando, poder luchar en contra de todas las ideologías de género. Una persona que no está formada y sustentada con la palabra de Dios, las ideologías de género lo van a poder mover, lo van a sacar de balance, no lo van a dejar pensar bien, porque nosotros en el mundo estamos tratando de luchar físicamente contra las cosas espirituales. Y tú no puedes luchar físicamente contra algo espiritual. Tienes que luchar con el espíritu. Espero que no le esté cayendo de peso, hermanos. ¿Por qué? Porque miren, cuando tú luchas carnalmente, ejemplo, por eso dice la palabra de Dios, la lucha no es contra carne y sangre. ¿Contra qué lucha es, hermanos? Contra las huestes de maldad, ¿verdad? En las regiones celestes, principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. Contra ellos es la lucha. Cuando tú ves a tu abuelita que te está, ay, que tú eres esto, o tu suegra, o tu tía, no es la persona. La persona es un canal que está utilizando el enemigo para hacerte caer, o lastimarte, o herirte. Y tus ojos están puestos en la persona, porque quieres luchar carnalmente con la persona. ¿Y qué haces tú? Ya cállate, y pum, le das un derechazo, ¿no? O un izquierdazo. Y Dios dice, fíjense, ¿y qué? ¿Cómo es Dios? Dice, ama a tu peor enemigo. Y tú dices, ¿cómo? Si se me está viniendo encima con golpes, Señor, ¿y quieres que lo ame? Ámalo, dice. Y si puedes, pon la otra mejilla. Dice, pero si ya me golpeó este animal, que le haga así. Dios no habla literal, no lo entiendas literal, porque tú lo quieres entender con la carne, no con el espíritu. Si lo quisieras entender con el espíritu, no es de esa forma. La forma que Dios te está diciendo que tú trates a una persona es con el amor de Dios. El amor todo lo puede, todo lo soporta, no busca lo suyo, no se envanece. Esa es la forma de luchar en contra de las huestes de maldad. Las huestes de maldad te ponen el odio, el rencor, el resentimiento, los celos, las envidias. Todo eso va de la mano para ser utilizado como instrumentos, a veces a mi abuelita, a veces a mi esposa, a veces a mi esposo,
a veces a mis hijos, como instrumentos. Así como hay instrumentos de bendición que Dios utiliza a muchos hombres y mujeres, así también Satanás utiliza a quienes somos débiles porque no hemos comido de la palabra. ¿Cuánto tiempo puedes durar sin Dios? ¿Cuánto tiempo? Si nosotros comprendiéramos un poco la parte espiritual, entenderíamos que hoy los principios para poder avanzar a una vida plena en tu andar y caminar cotidiano es lo que Jesús nos dijo en Juan 14:6. Nos dice Juan 14:6. A ver si ahora sí entendemos ese principio de lo cual Dios nos está hablando. Y yo creo que muchos de ustedes se lo saben de memoria. Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo creo que muchos no sabemos esos principios, ¿no? Muchos no sabemos esos principios. O conocemos este versículo, o no lo hemos aprendido. Yo creo que muchos de nosotros lo sabemos, pero lo hemos entendido, lo hemos llevado a cabo como dice la palabra de Dios, porque dice Jesús, así lo dice Jesús, que Él es el camino. ¿Cuál camino? ¿Cuál camino? ¿Cuál? Si yo sé hacia dónde voy. Voy rumbo a mi trabajo, voy hacia mi escuela, voy hacia mis labores, yo ya sé hacia dónde voy. ¿Tú sabes hacia dónde vas? ¿Cuál es la dirección correcta que marca espiritualmente Jesús para poder llegar a Dios, para poder llegar al Padre? ¿Tú no sabes cuál es el camino? Porque muchos andan queriendo buscar el camino en una religión. Muchos andan queriendo buscar el camino con los agnósticos. Muchos quieren buscar el camino con formas de pensamientos, vudús, con magia negra, y quieren buscar el camino. ¿El camino a qué? ¿El camino a qué? A la estabilidad espiritual, emocional, física, de la cual Dios nos vino a decir: yo les vengo a dar vida y vida en abundancia. Y la gente quiere buscar la abundancia y la vida, pero andan buscando caminos diferentes, caminos distintos. Y aquí lo marca muy claro: no busques en ningún lado, busca a Jesucristo como el camino y la dirección. Si yo busco a Jesucristo, si me voy a todos los evangelios, me va a hablar de Jesucristo y me va a decir que Jesucristo qué hizo, cómo lo hizo, para qué lo hizo y por qué lo hizo. ¿Por qué Jesús se dio a sí mismo y murió en la cruz? ¿Por qué se dio a sí mismo? Porque Él nos estaba indicando el camino. ¿El camino hacia dónde? Hacia Dios. Y dice: ay, pero ni modo que yo sea sacrificado. No, porque Él dio su muerte por ti para que ya no seas sacrificado. Tú ya no vas a morir sacrificado en la cruz. Que ese era nuestro destino, porque éramos merecedores de ello. Mas, sin embargo, Dios dice: yo pongo mi vida para que muchos sean rescatados. Y hoy en día, ¿cuántos Dios nos ha rescatado? Y todavía seguimos otros caminos. Andamos buscando el camino del dinero, andamos buscando el camino del amor, andamos con los adivinos, con las brujas, con los horóscopos. Andamos buscando caminos que ni siquiera les van a traer la paz. Si dice la palabra misma que Él es el camino, la verdad y la vida. La vida. Y la vida está en Él, en Jesucristo. Y si Jesucristo ya vive en tu corazón, alimenta esa vida. Por eso yo te decía: ¿cuánto tiempo puedes durar tú sin Dios? ¿O cuánto tiempo podemos durar sin Dios? ¿Por qué? Porque cuando Dios se manifiesta, se va a manifestar de una forma sobrenatural que ni siquiera vas a entenderlo ni comprenderlo, pero cuando tú estés en alguna circunstancia crítica,
Tú vas a decir, oye, ¿qué crees? Que ya no me enojo. Aunque me gritaste, tengo paz. Aunque me insultaste, ya no siento lo que antes sentía. Y es ahí donde Dios está trabajando, en lo oculto, en la semilla, en lo que se sembró, la palabra misma, que está haciendo una acción verdadera en tu corazón. Esa acción va a hacer que germine la gracia de Dios, la misericordia de Dios y sobre todo haciendo una acción que es el crecer Jesús en tu vida. Porque la Escritura dice que nosotros tenemos que llegar a parecernos a Jesús. Y para poder llegar a ese punto de crecimiento de Jesús, hasta que lleguemos al cielo, que nos permita Dios llegar ahí nos vamos a medio parecer a Jesús. En este mundo no. Es muy complicado y complejo. Porque mientras vivamos en este cuerpo de carne, no podemos vivir en una armonía con el Espíritu de Dios. En Mateo 5:45 nos dice, vamos a ir un poquito rápido para poder terminar ahora sí el tema, que quiero terminar, que está muy interesante. Mateo 5:45 nos dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Fíjense bien, aquí entra algo interesante. Cuando Dios nos habla de esta forma, quiere decir que para las personas malas y las buenas, hace salir el sol. Hay una ley que dejó Dios muy clara y muy entendida, porque muchas personas dicen, yo estoy bien y no ando en tu religión y ni busco a Dios y yo estoy bien. Gano bien, tengo dinero, tengo casas, tengo esto y me va bien. ¿Para qué quiero a Dios si me va bien? Recuerden que Dios dejó una ley. Todo lo que el hombre siembra cosecha. Si tú diario te paras y trabajas y estás trabaja, eso es el fruto de tu esfuerzo. Ese es el fruto de tu esfuerzo. Porque es una ley que Dios dejó y esa ley Dios la va a respetar. Pero de eso a que Dios te esté bendiciendo, posiblemente puede haber dudas. ¿Cuándo es cuando Dios bendice? En un trabajo. ¿Cuándo es cuando Dios bendice? Lo vamos a ver ahorita. Espero que me pongan atención, porque es donde quizás no lo asimilemos ahorita, o lo podamos asimilar en una semana, 2 semanas, 3 semanas, o en un año, si vuelven a ver el video o la prédica. Pero, ¿qué es cuando Dios bendice? La palabra misma nos dice que Dios, así como le da a los justos, a los injustos, que llueva y que salga el sol para ellos también, puede que tú o la mayoría de personas en el mundo trabajen para lograr objetivos personales, físicamente, pero como las cosas que se ven fueron hechas de las que no se ven, lo material fue hecho de un esfuerzo tuyo, lo que hace que tú puedas darte cuenta que Dios te está bendiciendo y que está haciendo la acción de que el negocio o el trabajo o lo que tú estás logrando sea satisfactorio a tu vida, es que te dé el don de disfrutarlos. Si tú tienes el don de disfrutar tu trabajo, que lo disfrutes, que trabajes de la hora que tú quieras, pero que lo disfrutes y que de ello goces del placer de tu trabajo y que sientas tu trabajo y que ese trabajo te llene y que ese trabajo no te traiga problemas para estar peleando con la esposa o el esposo y que ese trabajo, eso es cuando Dios está bendiciendo un hogar. Porque recuerden que el diablo también puede dar muchas cosas. Es más, en el mundo el diablo lo puede dar todo. Pero antes de dártelo, te pide consejos, ¿verdad? El diablo. Miren, ¿qué dice Génesis capítulo 2? Versículos del 16 al 17.
6:17. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol, ahí está la clave en ese versículo, hermanos, pongan atención, ahí está la clave, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Cómo entender eso? ¿Es una alegoría? ¿Es una fantasía? ¿Qué es eso? A ver, ¿cómo comer de un árbol de la ciencia del bien y del mal? Muchas personas a veces me preguntaban, ¿cuál era el fruto que comió Adán y Eva? Le digo, pues alguna manzana o pera o no sé, ¿verdad? Aquí lo dice, sí, lo ven, ¿qué dice? ¿Qué árbol comió? ¿Qué fruto comió? De la ciencia del bien y del mal. Recuerden que Adán y Eva no conocían el bien y no conocían el mal. No lo conocían. Para ellos era todo. Para ellos era todo amor, gozo. Lo que Dios era una gran bendición. Dentro de lo que Dios tenía planeado para ellos es que su espíritu pudiera vivir con el Espíritu de Dios juntos, pegados a Él, y no iban a necesitar nada. Pero como se separaron, entonces en el momento que ellos comieron el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué creen que iban a seguir comiendo? Ahí sí vienen las preguntas o las respuestas difíciles, ¿verdad? ¿De qué se alimenta el hombre hoy en día espiritualmente? El hombre común. El hombre y la mujer, como ustedes, yo sé que no se alimentan espiritualmente, estoy hablando de chatarra. ¿Verdad? Se alimentan de chatarra muchas veces. Si leen el Calimán, si ven las aventuras del, no sé, de Gilligan, si ven la serie de Netflix de X, si ven esto, si ven aquello, si ven el otro, si leen, no sé qué tanto lean, pero qué alimento chatarra espiritualmente le metemos a nuestro espíritu. ¿Sabían ustedes que nuestra mente actúa de acuerdo a lo que se programa en tu mente? Tu cuerpo actúa de acuerdo a lo que se graba en tu mente. Si tu mente se grabó con un sentimiento, se los pongo fácil, con un sentimiento de rencor en contra de alguien, en el momento que yo o me lo mencione o lo vea, ese sentimiento se va a volver en contra de ese alguien. Y el alimento chatarra refuerza todo ese sentimiento. ¿Cómo? Se los voy a explicar. Ustedes, bueno, yo sé que aquí no leen, leen la Biblia todo el tiempo, ¿verdad? Cuando se puede, cuando tienen la oportunidad. Yo sé que no ven novelas. Por eso dice la misma palabra que estamos diciendo, no verlas, novelas. ¿Qué pasa en ese tipo de escenas o películas? ¿Cómo están hoy las películas, verdad? Las series. Violencia, liberalidad en todos los aspectos, desde la emoción, liberalidad, está la libertad de expresión, según ellos lo dicen, a través de la promiscuidad, a través de la... O sea, se han visto, ¿verdad? Hoy en día las novelas. Si no las han visto, pues, a lo mejor saben de qué hablo. Pero eso alimenta nuestra alma. Esa comida chatarra alimenta nuestra alma. ¿Y qué creen que está sucediendo? Que está separando, nos separa de Dios. Y nos va separando cada día más. Cuando menos piensas, ya estás más metido en el Netflix que en la palabra de Dios. Ahora los niños en el jueguito así. En vez de tener la Biblia, ahí están en el jueguito. Alimento chatarra. Y ese alimento, tarde o temprano,
nos va a hacer recaer. Vamos nosotros a separarnos de Dios y no vamos a durar mucho tiempo. Las personas que juegan mucho los jueguitos esos de, no sé, ya ni sale, yo me quedé en el pinball de aquellos tiempos, una pelotita que subía y bajaba, nada más eso, hasta se quedaba uno así como lelo, viendo la pelotita y subía y bajaba. Ahora los juegos son más explosivos, más, no sé, dinámicos de los chavos. Una vez vi unos chavos matando a otros y violencia y todo, y dije, órale, ¿y estos juegos qué? Y tanto están confundiendo a la mente de los chicos, que ustedes han visto asesinatos de niños que se meten a las escuelas y balacean a sus compañeros de clases y maestros en los Estados Unidos. Aquí hoy en día había un juego que se dio mucho ¿cómo se llamaba ese? Una pelotita, ¿cómo se llama? No, otro, no sé, no me acuerdo bien, pero que los iban y los buscaban, como él, que los guiaba, así que los guiaba y buscaban y encontraban a ciertas personas. Los niños los deben de saber, o los jóvenes. ¿Cómo se llama este? Ay, ahorita a ver, bueno, el Espíritu Santo no me puede traer atención, si no me acuerdo yo. ¿Mandé? A ver, acuérdense, chavos. No, últimamente. Ese de Dragon, algo así de Dragon. Ese Pokémon, hombre. Ese de Pokémon, ¿no? Fíjate, tanto que sí, salió por ahí por lo menos. Bueno, ese dichoso jueguito hizo que se suicidaran muchas personas y se siguen suicidando. Ese dichoso jueguito. Porque los va a ellos orillando a que se vayan separando de la familia primeramente, y después los va metiendo y sumergiendo en y espiritualmente estoy hablando, no saben el efecto que tiene eso espiritualmente. Tiene un poder diabólico eso, un poder diabólico, y los va sumergiendo en una depresión. Y cuando eso llega, ellos salen, según con el monito que los va llevando, y el mismo monito, ya cuando menos piensan, les dice, ya mátate, no te preocupes, nadie se preocupa por ti, no eres nadie. Y así ha habido muchos suicidios, por toda la chatarra espiritual que le metemos y permitimos que nuestros hijos vean. Gracias a Dios que aquí los padres le dicen a los hijos que lean la Biblia. Gracias a Dios. Y eso es muy bueno, porque la palabra de Dios es vida, es espíritu. Y si el espíritu recibe esta palabra de Dios, ¿qué crees que en cualquier momento dice? Enseña al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará de él. Enseña al niño en su camino, en el camino de Dios. Y si tú le enseñas al niño, a ver, obedece a tus padres, honra a tu padre y a tu madre, no mientas, no seas orgulloso, no seas soberbio, y le empiezas a enseñar los principios y los valores de la palabra de Dios, ¿qué crees que va a crecer ese niño? Va a crecer juntamente con Dios. Y separados de Dios, nada podemos hacer. Dice Lucas 12, del 15 al 21. Lucas 12, del 15 al 21. Dice, y les dijo, mirad, está hablando Jesús, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? ¿Por qué no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Versículo 20. Pero Dios le dijo, necio,
esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es que el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Eso es lo que hacemos muchos de nosotros. Trabajamos y trabajamos y trabajamos y trabajamos y después no sabemos ni a quién se lo dejamos. ¿Por qué? Porque las riquezas nos llegan a separar de Dios. Y miren quién lo dijo, vean quién lo dijo. El siguiente es el segundo hombre más sabio en la tierra, Salomón. Fíjense cómo lo dice en Eclesiastés 2. Eclesiastés 2. Del 1 al 11, leemos. Voy a leer un poquito rápido, porque quiero leerlo todo lo que Dios nos va a hablar a través de Salomón. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozaré de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fue el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de agua para regar todos de ellos los bosques donde crecían los árboles. Compré siervos, siervas, tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesiones grandes de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoro preciado de reyes, de provincias, me hice de cantores, cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumento de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y más de esto conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de los placeres algunos, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Lo dice uno de los hombres más sabios, que todo lo que hizo, todo lo que trabajó, todo lo que alcanzó y logró, era vanidad. Era vanidad. El trabajo que Salomón describe aquí, fíjense, era un hombre que tenía muchísimo dinero para comprar criados, tenía ganado, tenía posesiones, oro, o sea, una persona que se daba una vida impresionante. Nosotros que vivimos de nuestro trabajito y todo, ¿ustedes creen que aunque haya niveles de ese tipo de personas y niveles como los nuestros, no creen que también nos afanamos a veces en el trabajo? ¿No será que nos afanemos? Dice ahí mismo en el versículo 16, en ese mismo pasaje, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. El 17, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. 18, asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y dice en el 19, ¿y quién sabe si será sabio o necio el que enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría? Esto también es vanidad. 20, volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. 21, que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar a su hacienda o hombre que nunca trabajó en ello, también esto es vanidad
y mal grande. ¿Por qué? ¿Qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Versículo 23. Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. ¿Qué quiere decir Dios con esto? Que muchas veces nos gana tanto el mundo en querer lograr las cosas que nos separamos de Dios. Salomón en un tiempo se separó de Dios. Así como lo ven, era un rey y se separó. ¿Saben cuántas esposas llegó a tener Salomón? ¿Sí se acuerdan o no? Ah, sí se acuerdan, ¿cómo no? Por ahí de 700 nada más. Y para dejarlo ahí al Chulis, tenía 300 más y eran concubinas. ¿Serán 1000? No, nomás échale. Él podía hacer, si decían con una no podemos, imagínense con 1000. Díganme si no es vanidad de vanidades. Salomón se separó un rato de Dios y al separarse él entendió esto y dice: no, lo único que se necesita es lo que les voy a leer. Dice, y no sé, no, anótenlo, pero cuando se los termine de decir, pero pónganme atención a lo que les voy a leer. De esta forma terminó Salomón aceptando y sabiendo que sin Dios no se puede vivir. Dice: el fin de todo el discurso oído es este. De todo lo que escucharon ustedes es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12, 13, 14. Es aquí el fin de todo el discurso. Tienes que temer a Dios, tienes que buscar a Dios, tienes que fortalecerte en Dios, tienes que este año llenarte de la palabra de Dios, tienes que hacer lo propio para que a través de lo que Dios te hable, que el verbo se haga carne en tu vida. La semilla es de bendición. Si tú siembras, cosechas. Todo lo que tú siembres vas a cosechar. Este año va a ser de una gran oportunidad para muchos de nosotros y un crecimiento espiritual tremendo. La vida que se viene carnalmente o físicamente no va a estar fácil, no está tan fácil. Así como Dios nos dio claro los tiempos cuando va a llover, cuando va a haber mucho sol, tú puedes percibirlo. Por ejemplo, ahorita no percibimos nubes, decimos pues no va a llover, ¿verdad? Pero cuando tú ves nubes, ¿qué dices? ¿Va a llover? Bueno, de esa forma Dios nos lo dejó en lo espiritual. Fíjense, ahorita hay problemas en el Medio Oriente muy fuertes. Y si tú estás viendo que ya se quieren agarrar a golpes y guerras y esto, ¿qué está pasando? ¿Que va a haber paz? Estás percibiendo las nubes, va a llover, cuidado, ¿verdad? Bueno, a nivel mundial, las ideologías de género ya están haciendo su trabajo, su labor y están fructificando, se están levantando muchas fuerzas de maldad para la destrucción de los jóvenes y niños. ¿Y qué va a suceder? Que si ya estamos viendo niños rebeldes, niños violentos, niños que se está enfriando el amor de ellos, así como el de los padres, ¿qué será? ¿Que el próximo año se van a levantar en amor? Claro que no. Por eso Dios está hablándonos a todos y cada uno de nosotros para que a través de ti podamos derribar fortalezas. Las fortalezas son las que crecen en nuestra mente. En todas las personas que se derriben fortalezas, dice que uno puede derribar a 1000 y 2 a 10,000. Si uno se une en oración, tiene mucho poder la oración de un justo. Si 2 se unen en oración, 2
derriban a muchos en oraciones. Las fortalezas de muchos jóvenes de nuestra congregación, de nuestra familia, se van a derribar, pero tenemos que unir las fuerzas. No podemos estar aislados. No podemos yo agarrar como San Pedro, que se fue una vez y Juan le dijo: a ver, ¿dónde vas? Necesitamos juntar y unir las fuerzas. No podemos andar como el llanero solitario por allá, liberando, orando. No, tenemos que unir las fuerzas. Las fuerzas vienen por medio del Espíritu de Dios, porque somos un cuerpo y somos un solo cuerpo que es la cabeza, y Él quiere unir ese cuerpo. ¿Qué sucede en estos tiempos? Si yo veo cómo están las cosas, me tengo que preparar, y yo se los estoy diciendo en el amor. Preparen su corazón para lo que viene, pero tienen que preparar más su espíritu y su alma, porque las fuerzas del mal no vienen a atentarles nada más su palmadita en su espalda. Dice la palabra de Dios que Satanás vino a robar, matar y destruir. Y si él viene de esa forma, no es para que nos metan miedo, pero termina ese versículo y dice: pero yo he venido para darles vida, y vida en abundancia. Ese es el Dios que nosotros proclamamos. Ese es el Dios que nosotros clamamos. Ese es el Dios que nosotros bendecimos. Ese es el Dios que por medio de nuestro Señor Jesucristo viene a darnos vida, fortaleza, verdad en todo lo que necesitamos los seres humanos, y más nosotros como hijos de Dios. Si tú quieres mantenerte firme, vivo, para tener una esperanza espiritual y que los embates no te agarren, y que no digan: es que no me dijeron, es que no supe. Sí sabemos cómo se vienen las cosas. Las cosas no se vienen fáciles, pero no con eso quiere decir que va a entrar a mí un temor o miedo. No, al contrario, tiene que entrar un sentimiento de buscar más a Dios, de apegarme al Creador, al que hizo todas las cosas. ¿Por qué? Porque su palabra nos dice que Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza. Él es el que nos va a ayudar en los días de aflicción. En Él confiamos. Y Dios es el único que te puede ayudar. Si te separas de Él, nada vas a poder hacer. ¿Cuánto tiempo puedes durar sin Él? No te separes de Dios. Búscalo. Es mi exhortación en el nombre de Jesús. Es mi exhortación para todos y cada uno de los que estamos buscando una paz interior. Que Dios tenga misericordia de todos y cada uno de los que estamos aquí y de los que no han podido venir. Y que Dios me bendiga mucho a aquellos jóvenes que están en rebeldía, porque vamos a orar mucho por ellos y vamos a estar para que se derriben esas fortalezas de los jóvenes. Estamos haciendo vamos a ver si Dios permite que haya hombres y mujeres que se levanten como guerreros de oración. Estamos tratando que los jóvenes sean el impulso de la congregación, para que se levanten como esos guerreros que luchen por sus padres, que luchen por sus abuelos, que luchen por sus amigos, por sus novios, por sus esposos, pero jóvenes valientes, que no se echen para atrás, que les jale las patitas el mundo tanto, sino que estén esforzándose y valientes. ¿Estamos nosotros para enseñarles? Sí, les vamos a enseñar. Les vamos a enseñar y de muchas formas. Pero también queremos hombres, siervos y siervas que se quieran levantar en ese ministerio de oración para poder luchar fuertemente. Así es que se los dejo en su corazón y que Dios así ponga el querer como el hacer por su buena voluntad en cada uno de ustedes. Y si sienten ese don de orar, no se preocupen. Si Dios nos levanta en la madrugada, no es para que lean un libro de Calimán y de Caperucita Roja. No, ya esos libros se leen tranquilos. No, es para que lean la Biblia y oren por las personas que necesitan. Vamos a pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría para no separarnos de Él, porque lo necesitamos. Bueno, al menos yo sí lo necesito, no sé tú, pero yo sí lo necesito. Y lo necesito mucho. Y cada vez que más problemas vienen, más me pego a Él. Porque sé que cada nivel que subo o cada nivel que subimos, Satanás no quiere que suba. Porque si subo
sabe que tiene más enemigos. Y entre más se convierta un hijo de Dios a la guerra y la lucha por su familia, se está volviendo otro guerrero más y se suma una persona más. ¿Y tú crees que Satanás va a querer? Pues claro que no. Por eso Dios necesita hombres y mujeres con carácter, que no se echen para atrás, que digan convencidos: yo quiero ser parte de esa lucha que vamos a tener en esta congregación. Vamos a pedirle a Dios, cierren sus ojos por favor. Bendito Padre, te damos gracias por esta gran oportunidad que nos das al saber que las cosas que tú nos das y que nos bendices es por medio de tu Hijo Jesucristo. Todo lo que tenemos, todo lo que sabemos, todo lo que vivimos es gracias a ti. Por ti, Señor, fueron hechas todas las cosas. Sin ti, nada de lo que fue hecho hubiese sido hecho. Gracias por la vida que nos das. Gracias por la salud. Gracias por el techo. Gracias por el trabajo. Gracias por la vida de mi esposa, de mis hijos. Gracias, Señor, por la congregación, por todos y cada uno de los que están aquí presentes. ¿Por qué agradecerte todos los días, Señor? Porque tú eres el sustentador de la vida. Mi respiración no sería, Señor, ni 2 minutos si tú no me mantuvieras vivo, Padre. Gracias a ti subsisto, gracias a ti subsistimos. Gracias porque a través de tu amor y misericordia has hecho que todas y cada una de las cosas que tengo las estoy valorando de una forma impresionante. Gracias, Dios, porque ese valor se lo tenemos que dar en todo momento a lo que tú nos favoreces, a lo que nos bendices, a todas las cosas, Señor. Quizás hay en nuestra casa, en nuestra vida, quizás hay cosas que no entendemos y no comprendemos. Padre, si la lucha no es contra carne y sangre, yo te pido que bendigas a todas las personas que me humillan, que me ofenden, que me lastiman. Yo te pido que las bendigas, Dios, y que hagas que el enemigo que está usando esa persona sea rechazada, sea atado, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos a todos y cada uno de los que nos ofendieron y nos lastimaron. Bendecimos a los que nos odian. Bendecimos, Señor, a todos y cada uno de los que nos están lastimando en todas nuestras áreas. Te damos gracias, bendito Dios, porque eso es lo que tú nos has enseñado y queremos enseñarnos a otros. Hoy reconocemos que sin ti no podemos hacer nada y que te necesitamos, bendito Dios. Te necesitamos. Danos la fuerza de seguir luchando y de seguir avanzando en el camino de la verdad. Danos, Padre, esa bendición por medio de tu Hijo Jesucristo.